La pequeña ciudad de Villisca, Iowa, era un lugar donde todos se conocían y las puertas rara vez necesitaban cerrarse con llave. Era un verano tranquilo, con el aroma del pasto recién cortado mezclándose con el dulce perfume de las flores de los jardines. La vida allí parecía sacada de una postal. Niños corriendo por la calle, vecinos saludándose al cruzar la acera y el murmullo constante de charlas casuales en los porches. Pero detrás de esa fachada de normalidad se tejía un silencio inquietante, un velo que nadie podía romper hasta aquella noche. La familia Moore, dueños de la casa ahora inmortalizada por el horror, vivían de manera sencilla y respetada. Josiah Moore, el patriarca, era conocido por su trabajo meticuloso como propietario de una ferretería, mientras que su esposa, Sarah, cuidaba del hogar y de los 4 hijos con dedicación casi obsesiva. La casa estaba siempre ordenada, limpia, cada cosa en su lugar, reflejo del mundo aparentemente armonioso que la familia proyectaba al exterior. Esa tarde de junio, como cualquier otra, transcurrió con normalidad. La familia almorzó en la mesa de la cocina, los niños jugaron en el jardín y Josiah revisó cuentas y facturas mientras Sarah preparaba la cena. La vecina, que vivía a unas casas de distancia, recordaría más tarde cómo vio a la familia en la ventana, riendo, hablando, completamente ajena a lo que estaba por suceder. Nadie, absolutamente nadie, podía imaginar que esa risa pronto sería reemplazada por el silencio eterno. Mientras el sol se ocultaba y las sombras de los árboles comenzaban a alargarse sobre la calle, un visitante inesperado apareció en la ciudad. Nadie lo conocía, y sin embargo, parecía moverse con una determinación casi silenciosa, como si su presencia hubiera sido anunciada por las sombras mismas. Algunos historiadores sugieren que esta figura, aún desconocida, llevaba consigo un mal tan antiguo y frío que podía helar la sangre de cualquiera que se cruzara en su camino. Dentro de la casa, la rutina continuaba sin interrupciones. Los niños se preparaban para dormir, ignorando el leve crujido de la madera que, a esa hora, resonaba de manera más profunda y siniestra. Josiah apagó la lámpara del comedor y subió las escaleras, mientras Sarah recogía los últimos utensilios de la cocina. La noche cerraba su manto sobre Villisca, y con ella el aire comenzó a llenarse de un presagio silencioso, invisible, pero innegablemente presente. Algunos vecinos recordaron más tarde un leve sonido, un golpe, quizá un rasguño, algo demasiado sutil para alarmar a nadie, pero para quien entendiera, era la primera señal de que esa noche no sería como las demás. El mundo de la familia Moore estaba a punto de quebrarse en un instante que sería recordado durante más de un siglo, y la casa que parecía segura y acogedora estaba por convertirse en un escenario de horror congelado en el tiempo. Las ventanas cerradas reflejaban la luz de la luna, creando figuras que parecían moverse por sí solas. En la cocina, los platos todavía calientes permanecían en la mesa, testigos mudos de una vida interrumpida, y mientras afuera todo parecía normal, el visitante desconocido se acercaba, cada paso más firme, cada sombra más larga, como un presagio del desastre que estaba por desatarse. Nadie podía imaginar que en unas horas cada rincón de esa casa guardaría un secreto mortal, que los muros serían testigos del último suspiro de una familia entera, y que Villisca, un pueblo pacífico, se convertiría para siempre en sinónimo de terror. La más profunda tranquilidad podía esconder los horrores más inimaginables, y esa noche, la normalidad era solo una máscara, que estaba por romperse. El silencio de Villisca esa noche era casi absoluto, roto solo por el lejano aullido de un perro y el crujido de las hojas secas bajo el viento. Pero dentro de la casa de los Moore, el mundo estaba a punto de cambiar de manera irreversible. La tranquilidad de la rutina se desmoronaba con cada sombra que se alargaba en los pasillos. La luna iluminaba débilmente las habitaciones, proyectando formas inquietantes sobre las paredes, y en la penumbra,
Un intruso movía sus pasos con la precisión de alguien que conocía el destino de todos los que dormían dentro. El visitante desconocido, cuya figura había permanecido invisible para los vecinos, ya estaba dentro del vecindario. La puerta trasera de la casa, apenas cerrada con un cerrojo simple, cedió ante su mano firme y silenciosa. Cada paso que daba resonaba en la madera, pero el ritmo no alertó a la familia aún sumida en la calma de la noche. Josiah dormía profundamente, inconsciente del peligro que se acercaba, mientras Sara acomodaba a los niños en sus camas. La casa, hasta ese momento un refugio, se había transformado en una trampa mortal. Se dice que la mente humana puede percibir el peligro antes de que sea evidente, y esa noche algo en el aire debía haber puesto los sentidos en alerta. Los gatos del vecindario maullaban, los grillos callaban, y un leve olor metálico comenzó a impregnar las habitaciones, apenas perceptible, como un aviso de lo que estaba por suceder. Pero para la familia Moore, la normalidad aún dominaba. Nadie podía imaginar que el amanecer nunca llegaría para ellos. El intruso se movía con frialdad calculada, llevando consigo un hacha de mango pesado, la cual brillaba débilmente bajo la luz de la luna. Cada movimiento era silencioso pero decidido. Cada sombra que se cruzaba en su camino parecía cómplice de su presencia. No había piedad, no había duda, solo la certeza de un plan meticulosamente preparado. La violencia que estaba a punto de desatarse no era un arranque de ira, sino una ejecución precisa, un ritual de horror que congelaría Villisca en la memoria colectiva. En la planta superior, los niños giraban en sus camas, ajenos a la amenaza que se aproximaba. Josiah, todavía inconsciente del peligro, respiraba profundo, mientras Sara finalmente se recostaba, agotada tras acomodarlos a todos. Las paredes, que hasta ese momento habían contenido risas y juegos, empezaban a reflejar la sombra de la muerte que se acercaba. Y entonces, un sonido metálico resonó, un golpe suave, casi imperceptible, que anunciaba la entrada del intruso en la casa. El horror comenzó con un susurro de movimientos rápidos y precisos. Cada habitación se convirtió en escenario de una tragedia silenciosa, donde la violencia se desató con una frialdad aterradora. No hubo gritos que pudieran salvar a la familia. El terror fue instantáneo, congelando la respiración de cada víctima en un instante de absoluto horror. La luna observaba, pálida y distante, mientras el hacha se movía con precisión, y la casa, por primera vez en su historia, se llenaba de un silencio mortal más profundo que la noche misma. El mundo exterior permanecía inconsciente. Los vecinos no escucharon nada, los perros dejaron de ladrar y el pueblo entero dormía mientras el mal recorría cada habitación. El intruso, como una sombra encarnada, completaba su obra con una calma sobrenatural. Cada golpe, cada gesto, estaba marcado por una planificación meticulosa. No era un crimen de oportunidad, sino una masacre diseñada para dejar una marca imborrable. Cuando la violencia terminó, la casa quedó sumida en un silencio absoluto. Cada cuerpo yacía en su lugar, como si el tiempo se hubiera detenido. Los objetos cotidianos permanecían donde estaban, los juguetes de los niños no se habían movido y la cena aún estaba sobre la mesa. Villisca se había transformado en un escenario congelado en la tragedia, un lugar donde la normalidad había sido arrancada para siempre. El amanecer llegaría, pero no traería luz ni esperanza, solo revelaría la magnitud de la atrocidad cometida y marcaría el inicio de una pesadilla que nadie en el pueblo olvidaría jamás. La casa, testigo silencioso de un horror indescriptible, estaba ahora eternamente atrapada en ese instante, el momento exacto en que la vida se encontró con la muerte y el tiempo decidió congelarse. El amanecer llegó a Villisca con una luz pálida, como si el sol mismo dudara en iluminar aquel escenario de muerte. Los vecinos comenzaron a despertar.
sin sospechar que sus calles tranquilas y sus jardines bien cuidados escondían un horror inimaginable. Fue la vecina más cercana, alertada por una inquietud que no podía explicar, quien decidió acercarse a la casa de los Moore. Nunca olvidaría la escena que encontró. La puerta entreabierta, la casa silenciosa y un aire cargado de un olor metálico y penetrante que helaba la piel. Dentro, el mundo parecía haberse detenido. Cada habitación era un testimonio del terror absoluto. Los cuerpos yacían donde habían caído, inmóviles, congelados en la agonía de sus últimos momentos. Los ojos de los niños, todavía abiertos, reflejaban la confusión y el miedo, mientras Sara y Josiah reposaban en la sala, sus rostros tranquilos, casi inexpresivos, como si la muerte hubiera borrado cualquier signo de sufrimiento. Nadie podía comprender cómo una familia entera había sido asesinada en silencio, sin alertar a nadie, sin dejar rastro de pánico en las calles. La noticia se extendió como un incendio en el pueblo. Los vecinos llegaron, algunos llorando, otros paralizados por la incredulidad. La policía comenzó a trabajar, pero el escenario era desconcertante. No había señales de lucha, no había rastros de robo ni de conflicto previo. La masacre era absoluta, perfecta en su brutalidad, y el misterio del intruso permanecía intacto. Cada investigador que entraba en la casa sentía una mezcla de asombro y terror. El aire estaba impregnado de un silencio que parecía absorber la vida misma. Pronto surgieron teorías, rumores y sospechas. Algunos hablaban de un asesino en serie, otros de un vecino con oscuros secretos, pero nada encajaba del todo. El hacha, aún manchada con la tragedia, se convirtió en la pieza central de la investigación. Nadie pudo explicar cómo alguien había logrado cometer un crimen de tal magnitud y desaparecer sin dejar rastro. La casa, que alguna vez había sido un hogar cálido, se transformó en un enigma, un monumento al mal que había irrumpido de manera silenciosa y devastadora. Los detectives revisaban cada rincón, observaban los patrones, los movimientos del intruso, y cada objeto parecía narrar su propio relato macabro. Los juguetes dispersos, los platos sobre la mesa, las camas aún hechas, todo contaba la historia de una normalidad arrancada de manera violenta y precisa. Cada detalle, desde la disposición de los cuerpos hasta el lugar exacto donde el hacha descansaba, parecía diseñado para impresionar la mente con un horror meticuloso. A medida que pasaban los días, la casa se convirtió en un símbolo inquietante para Villisca. Nadie podía mirarla sin sentir un escalofrío. Los rumores sobre fantasmas, susurros nocturnos y presencias invisibles comenzaron a circular. Algunos afirmaban que podían escuchar risas apagadas de los niños en los pasillos, mientras otros juraban que la puerta principal se movía sola, como si la casa quisiera recordarles el horror que había ocurrido. La realidad y la leyenda se mezclaban, creando un miedo persistente que atravesaba cada conversación en el pueblo. Los detectives nunca pudieron identificar al culpable. La masacre permaneció sin resolver, y con el tiempo, la casa se mantuvo congelada en su estado original, preservando los muebles, los objetos y, de algún modo, la memoria de las víctimas. Cada visita de curiosos y periodistas aumentaba la sensación de que la casa misma guardaba secretos que jamás serían comprendidos. Villisca se convirtió en un recordatorio permanente de la fragilidad de la vida y de la oscuridad que puede irrumpir en lo cotidiano, dejando marcas que ni la luz del sol puede borrar. Y así, Villisca sigue siendo un nombre que provoca escalofríos. La casa congelada en el tiempo es un santuario del miedo, una reliquia de la noche en que 8 vidas fueron arrebatadas sin explicación, un lugar donde la historia y la pesadilla convergen, y donde los susurros de los Moore todavía parecen escucharse, recordándonos que algunas tragedias no se desvanecen, simplemente permanecen. Si esta historia te impactó, suscríbete a Mente Oculta y comparte tu opinión en los comentarios. Queremos conocer tu forma de ver la mente humana detrás del crimen.